Muchas gracias, Marta. Buenos días. La verdad que hablar después de un argentino que les ha prometido la vida eterna y les ha regalado amor es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, voy a intentarlo y lo que sí creo es que voy a coincidir en muchos de los mensajes que él ha trasladado. Antes de empezar a hablar de comunicación, él acabó hablando de amor, vamos a empezar hablando de algo importante, de dinero. Dicen que el dinero no da la felicidad. No es verdad. Hasta un cierto nivel, dicen los estudios, da la felicidad. Por encima de ese nivel ya es una curva asíntota, pero un mínimo para sobrevivir se necesita para tener una situación de felicidad. Y yo por eso quiero empezar preguntándoles sobre la felicidad y les voy a dar 5 opciones. ¿Para qué quieren el dinero? Primera opción, sobrevivir. Segunda opción, cubrir los gastos. Tercera opción, ahorrar para el futuro. Cuarta opción, vivir experiencias. Quinta opción, dejárselo a los descendientes. Solo pueden elegir una. De 1 a 5. Hay que decir el número. A ver. 4. 4, alguna aquí en primera fila le dice la 5. Yo voy a declarar la mía. La mía es la 4. Y yo en mi bucket list, en mi lista de deseos, está hacer trekking en todas las montañas importantes del planeta, y ahí se me ve la cara de felicidad en un trekking que hicimos en Islandia. ¿Qué nos importa de lo que hacemos? ¿Qué nos importa de nuestra vida? ¿De qué nos alimentamos? Pues nos alimentamos básicamente de recuerdos. Los recuerdos son los actos más rentables en términos de felicidad, mucho más que las posesiones materiales. De hecho, cuando compras algo que te apetece mucho, lo tocas, lo manoseas y al día siguiente ya empieza a perder valor. Sin embargo, los recuerdos los traemos una y otra vez. Cuando estamos con amigos, estamos gestionando y poniendo en valor esos recuerdos. Esos recuerdos configuran un relato. De hecho, el relato que más nos importa es el relato de nuestra vida. El relato que más nos importa es el relato de nuestra vida y queremos que tenga un protagonista decoroso. Por eso, cuando mi mujer se empeñó en hacer una fiesta hippie en casa, yo me resistí mucho, porque podía afectar a mi reputación. Pensaba que podía afectar a mi reputación. Es verdad que cuando vi a mis colegas vestidos igual de ridículo que yo, pues perdí un poquito la vergüenza. Entonces, para proteger mi reputación, pues pongo una foto que es distinta. El relato es hoy lo que les importa a muchos consumidores. Si es lo que más nos importa a nosotros, ¿cómo no le va a importar a los consumidores cuando nos relacionamos con ellos? Pero no solo les importa el relato, les importa que ese relato tenga protagonistas decorosos, tenga protagonistas de los que ellos mismos puedan sentirse orgullosos y podamos sentirnos orgullosos de compartir una misma historia. Es decir, estamos hablando de relato y reputación. ¿Qué piensan que es esa cifra? 300 billones. Billones europeos, no americanos, aunque esté en dólares. 300 seguidos de 12 ceros. ¿Alguien se imagina lo que puede ser? La cabaña porcina es menor, no llega a esos niveles. Es la deuda financiera del mundo. Deuda privada más deuda pública. Son las dos deudas públicas. ¿Es mucho o es poco? Pongámoslo en contexto. España es 1,27 de esos 300 billones. El reparto más o menos es 40% deuda pública, deuda privada, deuda pública, 60% deuda privada. 1,27 de 300 billones. Pongámoslo en contexto con imágenes. Tenemos una Tierra. Solo hay una Tierra, solo hay un planeta. Y tenemos
3 planetas y medio en términos de deuda financiera. Es decir, de alguna forma nos hemos traído del futuro 3 planetas y medio. ¿Qué hay entre el planeta físico y los 3 planetas y medio de deuda? Muchos de ustedes tienen cosas de esas, ¿eh? Tienen papelitos. Hay papelitos. Hay papelitos que financian la deuda, pero son papelitos. Básicamente lo que hay es confianza. Hay confianza en que esas 3 tierras y media financiadas serán devueltas en algún momento. Aunque ya en el mundo de la deuda soberana empieza a existir el concepto de la deuda perpetua, es decir, algo que se va refinanciando constantemente y no se va a devolver. Básicamente lo que hay ahí es confianza, porque esos papelitos, tienes que confiar en que esos papelitos valen de verdad algo. De hecho, el dinero es el mayor invento del ser humano y el mayor consenso. Nos dan unos papelitos y aceptamos que tienen un valor. Es una convención. ¿Se puede medir esa confianza? Sí se puede medir, la prima de riesgo. La prima de riesgo mide básicamente la confianza en que ese dinero será devuelto o será menos devuelto. Y ahora estamos en un momento de crecimiento de la prima de riesgo. Por lo tanto, estamos hablando de confianza, que es un bien que se genera de arriba a abajo. Pregunta. Si ustedes confían menos en el presidente de su gobierno, ¿confían menos en su pareja? No, parece que las caras son de que no. ¿Qué dicen los estudios? Que sí. Si ustedes leen en el periódico que la inseguridad ha crecido en España, ¿se sienten menos seguros? Sí. La confianza, la seguridad se genera de arriba a abajo. Y por lo tanto, en ese clima de desconfianza, por ejemplo, en la época de Trump, los estudios decían que en la mitad de los hogares norteamericanos habían decidido no hablar de política, para no discutir. Por lo tanto, las relaciones se deterioraron en el ámbito familiar como consecuencia de una gran polarización de la situación política. Hablemos de confianza un poquito. ¿Importa la primera impresión? Aquí seguramente coincidimos. Sí, importa. ¿Qué pregunta nos hacemos cuando nos encontramos por primera vez con una persona? Vamos por la calle y nos paran. La primera pregunta es, ¿voy a poder confiar en esa persona? ¿Me va a pasar algo? ¿Me va a pedir algo? Y la segunda pregunta que nos hacemos es, una vez que se supera esa primera barrera de la desconfianza, es, ¿me voy a llevar algo útil? ¿Me va a aportar algo esta conversación? Estamos hablando también de conversaciones empresariales. De hecho, la respuesta a la primera pregunta de si esa persona va a ser digna de mi confianza dependerá, en primer lugar, del aspecto físico que tengamos, porque ahí nosotros aplicaremos los sesgos que tenemos. Y luego dependerá de lo primero que salga por su boca, porque eso ayudará a confirmar o no los sesgos que tenemos sobre el aspecto físico. En todo caso, las primeras impresiones son importantes, y las primeras impresiones en comunicación son muy importantes, como las primeras impresiones que tienes cuando captas o tienes la posibilidad de conectar con un cliente, son muy importantes, son momentos de verdad. O sea, son momentos de verdad. ¿Es justo? No. Pero la vida no es justa, imagino que ya se habrán dado cuenta. ¿Cuáles son los factores de la confianza? Los factores de la confianza, según los psicólogos que estudian el comportamiento empresarial, son 3. He dicho bien, ahí hay 4, porque yo he añadido un cuarto ingrediente. El primer ingrediente es competencia. Oye, esa persona sabe de lo que habla. Cuando escuchábamos a Andy, decían, este chico de publicidad sabe. Por lo tanto, le otorgo ese criterio de competencia, que es básicamente conocimiento, competencia técnica. El segundo es un criterio de sinceridad. Puedo no estar de acuerdo con lo que dice, pero creo que dice lo que piensa. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos a muchos políticos? Que creemos que no son sinceros. Y el tercero, y es en buena medida por el tercer ingrediente, que es la credibilidad. Esa persona dice que va a hacer algo y lo hace. Cumple sus promesas. Por cierto, las promesas son uno de los actos de habla más habituales. Nos pasamos el día haciendo promesas sin darnos cuenta. Cuando decimos voy es una promesa, cuando decimos ahora es una promesa, cuando decimos ya es una promesa. Hay que cumplir las promesas porque son las que te otorgan credibilidad, la credibilidad a partir de los hechos.
la comunicación a partir de los hechos, la confianza a partir de los hechos. Y yo le he añadido un cuarto ingrediente. ¿Por qué? Porque estamos, y luego lo vamos a ver, en tal nivel de descrédito que la gente ya desconfía mucho de los portavoces oficiales o de los portavoces institucionales, incluyendo a los CEOs. Por lo tanto, confía sobre todo en aquellas personas con las que se pueden identificar. Hay una categoría en el barómetro de Edelman que se presenta todos los años en Davos, que es personas como tú, personas con las que yo pueda sentir que es de los míos, que no está ahí arriba. Por eso hoy que es importante añadir ese componente de cercanía, de calidez, de proximidad, la persona cercana con la que me pueda relacionar. Veamos cómo se traslada la confianza, la credibilidad, esos conceptos, esos intangibles, cómo se traslada al mundo de la empresa. Esa es la foto famosa del 2007 de un trabajador de Lehman Brothers saliendo despedido con su cajita de cartón en lo que fue el inicio de la crisis financiera. ¿Qué ha ocurrido 15 años más tarde? Ha ocurrido esto. Ahora no despiden a los trabajadores se van. Hay un movimiento, no sé si llamarlo movimiento, la constatación de un hecho en Estados Unidos y Canadá que se llama The Great Resignation, que está registrando salidas masivas de trabajadores de las empresas básicamente porque no son felices. En enero de este año, de las empresas americanas se fueron 4,5 millones de trabajadores. De esos 4,5 millones de trabajadores, el 40% estaban quemados. El 28% se fueron sin tener otro trabajo. A mí siempre me dijo mi padre, hijo, no te vayas nunca del trabajo sin tener otro trabajo. Fijaros cómo cambia la mentalidad. Aquí se fueron sin tener otro trabajo, casi la tercera parte. Y el 37% buscando una mejor compensación. Bien, es cierto que no es solo una compensación económica, por ejemplo, el tema de seguros. Hay un componente que está teniendo mucha importancia, que es la flexibilidad. Si en una entrevista de trabajo hace 15 años o 20 años tú preguntabas por los horarios, quedabas descartado automáticamente. Hoy, todos los millennials y la generación Z, lo primero pregunta que hacen son los días de la semana que se trabaja y los horarios. Como los descartes por esa razón, estarás descartando mucho talento. Porque han cambiado los parámetros y hay que entenderlo. Es decir, estamos hablando de implicación. Esto en el lenguaje empresarial lo llaman engagement, pero se puede traducir por implicación. Hoy es mucho más difícil generar implicación, generar el alineamiento con los mensajes, con los principios, con los valores que tú quieres trasladar. ¿Por qué? Porque en un entorno de descrédito y desconfianza, esa implicación la entregamos de una forma más escasa, puesto por pasiva. Cuando consigues la implicación de tus equipos o la implicación de tus clientes, tienes mucho valor ahí, porque es mucho más difícil, que a la competencia le está costando también mucho trabajo. La implicación depende en buena medida de la cultura corporativa. Yo digo que en las nuevas fronteras de la comunicación la más importante es contribuir a crear una cultura corporativa que facilite la gestión de la empresa en su relación con todos los grupos de interés, pero especialmente con el grupo de interés que son los trabajadores. Según este experto, la organización tiene un impacto 4 veces superior a los individuos en los resultados de la empresa. En los resultados de la empresa. ¿Por qué podemos responder por cultura organizativa o cultura corporativa? Los valores, la historia de la compañía, la misión, el propósito que hablaba Andy y los modelos de trabajo. Eso tiene mucha importancia. Y ahí puedes operar mucho porque no te tienes que conformar solo con lo que viene del pasado. Tienes que trabajar en cómo quieres que sea el futuro. Y puedes intentar moldear los valores del futuro a partir de lo que las personas de la empresa reconocen en el pasado. Pero este es un territorio clave hoy en las empresas para atraer, retener y motivar al talento, porque no sirve solo tener talento, tienes que motivarlo, y motivarlo es poner ese talento en movimiento. Hablemos de credibilidad. ¿A quién creemos? Bueno, según el barómetro de Edelman, está la última edición que se presentó en enero del 2022, los líderes sociales no tienen credibilidad. Aquí hay un drama a mí personal. Yo estudié periodismo, solo ejercí el periodismo 5 años, llevo toda la vida en comunicación, pero de alguna forma me siento periodista.
esto es un drama que los periodistas estén situados en esa posición. Porque ¿quién vela por la verdad? ¿Quién vela por los hechos? Bueno, de hecho, que estén apareciendo, que me parecen bien, medios que se dedican al contraste o a la eliminación de bulos, es un fracaso del propio periodismo. Eso tendría que haberlo hecho el periodismo, tendría que haberlo hecho los medios. Una sociedad no puede prescindir del buen periodismo, no puede prescindir del rigor que debe aportar, porque es un filtro que necesitamos para filtrar la realidad. Y tenemos que poder fiarnos de ese filtro, que responde a unos valores, a unos principios deontológicos. Hoy el periodismo tiene un problema y por eso el periodismo está mal. Y está mal no solo en términos de credibilidad, está mal en términos de negocio. No se sabe si es más grave el problema de negocio o el de credibilidad, pero los dos están relacionados. ¿Y cuáles son los portavoces que funcionan? Básicamente aquellos que saben de lo que hablan. Los científicos o lo que se llama el portavoz de bata blanca, que es el portavoz que es experto en el tema que quiere defender o que quiere exponer, ¿no? Las personas que tienen un conocimiento vertical de su actividad. Además, el barómetro, que se hace desde hace bastantes años, está registrando la credibilidad entre público informado, bajo nivel de ingresos, alto nivel de ingresos o medio nivel de ingresos, público no informado, bajo nivel de ingresos. Y en estos momentos es el mayor brecha que hay, se está registrando la mayor brecha entre la población de bajos ingresos, mayor brecha en términos de credibilidad. Además, sabéis que en inglés trust se puede traducir por credibilidad o por confianza, y las dos están muy unidas, ¿no? La mayor brecha en términos de credibilidad en la historia del barómetro, que tiene 15 años. ¿Quién pesca en esa brecha? ¿Quién pensáis que pesca en ese agujero que hay ahí? En términos políticos. Los populistas, coincido. Y básicamente están pescando los populistas. Aquellos de yo no me creo nada, quiero poner patas arriba al sistema. Cuestiono el sistema. Este es un dato muy grave para el sistema democrático. Hay un debilitamiento de la democracia por falta de credibilidad. ¿Por qué se debilita la democracia? Porque hay personas que creen que no les resuelve su problema. Hasta ahora, durante mucho tiempo, había democracia, progreso, reducción de la desigualdad. Ahora hay democracia, no se avanza, no hay progreso, no hay reducción de la desigualdad, al contrario. Pues hay grupos que cuestionan que la democracia sirva para el progreso, al margen de que se está rompiendo la escalera social, que es la gran escalera de la esperanza, y la gran escalera del consenso social. ¿Con quién debatir? Bueno, ya antes anticipé que la polarización está teniendo efectos perversos. En este mismo barómetro, no en la edición de este año, en la del año pasado, había dos datos tremendos. Primer dato, la mitad de las personas encuestadas creían que el líder político al que seguían exageraba la verdad. Es una forma elegante de decir mentían. Pero, como es de los míos, le creo. O sea, estoy comprando una mentira o una exageración de la verdad. Siguiente dato. 1 de cada 4 personas encuestadas no querían debatir con otras personas de ideas distintas. No vaya a ser que me convenzan. Y yo no quiero cambiar de ideas. Por lo tanto, hoy es mucho más difícil debatir, es mucho más difícil relacionarse, tener conversaciones con los distintos grupos de interés porque hay una gran polarización. Dice, bueno, pero es que los consumidores no piensan en política cuando consumen. Sí piensan en política también. Es muy difícil disociar aquí las ideas políticas de las ideas que podemos tener respecto a las marcas. Nosotros pensamos que el consumidor tiene un comportamiento racional y el consumidor se comporta como nosotros, a ratos racionalmente y a muchos ratos emocionalmente. Credibilidad. Tenemos un problema de credibilidad. Por lo tanto, la comunicación tiene que trabajar en ese intangible que está muy relacionado con la confianza. Y está muy relacionado con una gran demanda de transparencia. Hay presión sobre todos los sectores, y desde luego el suyo la tiene, evidentemente hay una enorme presión para que
cuenten cosas. Las buenas y las notas buenas. Hay un principio en comunicación que es que si tienes una mala noticia, dala tú. No dejes que la dé otro. Tú siempre la vas a dar mejor que el otro, porque el otro responde a determinados intereses y tú, por lo menos, aunque es una mala noticia, defiendes tus intereses. Una forma básica de aplicar este principio de la transparencia. Transparencia que en estos momentos está presionando sobre temas medioambientales, temas sociales. Grandes temas es el medio ambiente y es la igualdad o la diversidad, y al que las empresas tienen que contestar. Activismo corporativo. Aquí hay un cambio de paradigma muy importante que ha sido acelerado por la pandemia y que está siendo acelerado por la guerra de Ucrania. Empiezo por el dato. Solo el 10% de las grandes empresas mundiales no se han manifestado contra las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania. Solo el 10% no se han manifestado contra, que no quiere decir siquiera que estén a favor, pero se han sentido presionadas para opinar. Bueno, y hay empresas como Inditex y Rusia era el 8% del negocio de Inditex, que se han tenido que ir, han tenido que cerrar temporalmente en Rusia. Y las empresas que, como Danone, han decidido quedarse, han tenido que dar muchas explicaciones de por qué se quedaban. ¿Cuál es el cambio de paradigma que ha operado la pandemia y la guerra de Ucrania? Que como ya venían apareciendo en todas las investigaciones, los ciudadanos consumidores quieren que las empresas se mojen en temas que son socialmente relevantes. Si yo hace poco hablé con un consejero delegado que tuve y al que sigo admirando, hace 15 años. Yo le planteo que la empresa tenía que manifestarse sobre la guerra de Ucrania, me echa del despacho. Porque dice, ¿quién se nos ha perdido a nosotros allí? Hoy, aunque la empresa no tuviese activos en Ucrania, hubiese tenido que manifestarse sobre la guerra en Ucrania. Lo que voy a poner ahora no es una provocación, ¿eh? Por favor, no lo entiendan como una provocación, aunque les irrite. Claro, eso puede ser, en algunas empresas a lo mejor pueden dudar en manifestarse sobre temas medioambientales. Dice, oye, me queda lejos, pero en su sector es un debate ineludible. Es un debate abierto. El ministro Garzón, voy a decirlo como lo pienso, metió la pata al hablar mal de un sector industrial español en un periódico extranjero. Pero no se equivocó en términos de comunicación al abrir el debate, porque él abrió el debate. Y ese debate sigue abierto. Y ese debate está provocando reacciones de muchas instituciones. Imagino que lo están sufriendo en algunos casos. Por lo tanto, aquí no puede haber ninguna duda sobre si el sector tiene que manifestarse o no. Para empezar, tiene que defenderse. Y no se puede defender desde el silencio. Esa opción no existe. Casi nunca ha existido, pero hoy, desde luego, no existe esa opción. No existe la opción del silencio. Las empresas tienen que mojarse, lo he dicho, y además, en la medida en que se involucren en la solución de los problemas sociales, su reputación ganará. Veámoslo como una ganancia de reputación, no como una obligación. Es más, la presión es para que lo hagan. La presión de los propios empleados. El propio empleado quiere que su empresa se manifieste y quiere que su CEO se manifieste y sea un actor de cambio social. No solo de cambio de su empresa, sino un actor de cambio social. Por lo tanto, los primeros ejecutivos de las empresas, me atrevería a decir incluso la primera línea directiva, tiene una responsabilidad muy importante a la hora de hacer la comunicación de la empresa. Una comunicación que no puede eludir, Es decir, estamos hablando de compromiso con los temas sociales relevantes. Y finalmente, la sostenibilidad. Yo soy asturiano, no he podido evitar poner una vaca asturiana. Hoy la sostenibilidad es el tema. Nadie duda del cambio climático. Bueno, miento, hay algunos que dudan del cambio climático, pero son los minoritarios. No hay ninguna empresa que no tenga que declarar qué está haciendo en términos de sostenibilidad. De hecho, los nuevos dueños del mundo, que son los grandes fondos de inversión,
en los criterios ESG están introduciendo la sostenibilidad como un criterio a la hora de invertir o no invertir. BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo, debe tener yo creo que es el segundo propietario del IBEX después del Estado. Aunque parezca mentira, el primer propietario del IBEX es el Estado. Y el segundo puede ser perfectamente BlackRock. BlackRock ha dicho que no invertirán en aquellas empresas que no tengan políticas de lucha contra el cambio climático. Y los fondos hoy son los grandes dueños del mundo, porque estamos en una economía, que hemos visto al principio, que tiene 3 planetas y medio financiados. Confianza, reputación, implicación, cultura, credibilidad, transparencia, compromiso, sostenibilidad, son intangibles. ¿Quién gestiona los intangibles? ¿Se los podemos dar a marketing? Pero tú debes de ser de comunicación, cuando dices que no, claro. Pero hay muchos empresarios que creen que sí, que eso se puede gestionar desde marketing. Y sí se puede gestionar desde marketing, pero va a ser desequilibrada esa gestión. Van a estar pensando mucho en el público comercial. ¿Se puede gestionar desde recursos humanos? Sí, pero va a estar desequilibrada, porque van a pensar más en el grupo personas, empleados. ¿Se puede gestionar desde asesoría jurídica? Sí, pero probablemente el abogado esté pensando más en los riesgos reputacionales que en la reputación real de la empresa. ¿Desde dónde se debe gestionar? Se debe gestionar desde un profesional o una empresa que provea servicios profesionales de comunicación, porque lo que se necesita es una gestión integral de los intangibles, donde esté el relato y ese relato vaya a co-crear con los grupos, permita co-crear con los grupos de interés, ese relato construya reputación, ese relato permita además generar confianza, ese relato y esas relaciones de las que también hablaba Andy generen credibilidad, generen implicación, el famoso engagement, pongan el valor, el compromiso de la empresa a partir de sus valores, de lo que hace bien, de los principios que la mueven y, por supuesto, demuestren la sostenibilidad de la empresa. Y la primera sostenibilidad, la financiera, la económica, pero la sostenibilidad en todo su rango. Para conseguir resultados y valor también, o sea, resultados en el corto plazo. El gran desafío de la comunicación es ayúdeme usted a conseguir resultados en el corto plazo, porque mis necesidades están hoy en el corto plazo y el mundo hoy se mueve en el corto plazo, sin descuidar el largo plazo, que sería la generación de valor, básicamente a través del valor de marca y valor de la reputación. Bueno, esto es una forma, digamos, de un modelo de gestión integrada de los intangibles de la Global Alliance for Public and Communication Management, que es la Federación Mundial de Comunicadores que yo presidí durante 2 años, de la que sigo formando parte, pero más importante que eso es este porcentaje. En las empresas españolas, el 40% del valor intangible ha sido aflorado, 60% del valor intangible está pendiente de ser aflorado. Es decir, hay una gran capacidad de creación de valor en lo que es la gestión de los intangibles a través de la comunicación. Algunos empresarios piensan, voy a atreverme a decir algo que tengo en la cabeza para ser sincero. Algunos empresarios no de este sector en general piensan que la comunicación es como darle margaritas a los cerdos. ¿Le han preguntado a los cerdos si les gustan las margaritas? Pues a lo mejor a los cerdos les gustan las margaritas. Pero desde luego las margaritas les gustan a todos los grupos de interés. Y esas margaritas se cultivan, se crean y se distribuyen a través de la comunicación. Muchas gracias.